Hola a todos, mi nombre es Mariana de Latinas en STEAM. El día de hoy me acompaña la doctora Verónica Yasawi Dilger, licenciada en Farmacia y Bioquímica en la Universidad Católica de Santa María. Ella es especialista en el cuidado competente del paciente oncológico en la farmacia comunitaria, en seguridad terapéutica, entre otros. Buenos días, ¿cómo está? Gracias por aceptar la entrevista. Hola Mariana, ¿cómo estás acá? Muy contenta de recibir tu invitación y dispuesta a responder todas tus preguntas. Muchas gracias, nosotros también estamos muy entusiasmadas y bueno, para comenzar esta entrevista, quería empezar preguntándole qué es lo que le motivó a estudiar farmacia y bioquímica y cómo la definiría con sus propias palabras. Bueno, realmente yo quise estudiar medicina en la universidad. Mi padre es médico y a mí me interesó mucho el tema de la medicina. Pero ustedes saben pues que en ese entonces, estoy hablando de 1983, ¿no? Era la única universidad en la que se podía estudiar medicina y se caracterizaba también porque habían huelgas, ¿no? Y esas huelgas duraban mucho y en lugar de terminar la carrera en 8 años o 7 años, la terminabas en 12 años, ¿no? Entonces era demasiado tiempo. Entonces, yo conversé con mis padres, ¿no? Y les pregunté si tenían una idea, ¿no? Porque realmente a mí me gustaba la medicina. Entonces, mis padres, me dijeron, me dieron la idea de estudiar farmacia, ¿no? Entonces, realmente esto me motivó, ¿no? Porque farmacia está muy relacionada con la medicina, ¿no? Y postulé a la Universidad Católica de Santa María y logré ingresar a la facultad y comencé mis estudios, ¿no? Mi sueño era terminar los estudios y poner una farmacia, pero a finales de los 90 llegaron las cadenas a Perú, ¿no? Las cadenas de boticas y era imposible competir con una farmacia, con una botica, ¿no? Entonces, yo tuve que replantear todos mis sueños y mis metas y opté por trabajar en la industria farmacéutica. Entonces, ¿por qué estudié farmacia, no? Porque al final esta es una profesión científica que te ofrece muchas facetas diferentes. Es totalmente emocionante. Para mí es mi pasión ahora, ¿no? Que trabajo en el rubro, ¿no? Entonces, uno tiene muchas perspectivas de desarrollo, ¿no? En diferentes campos, como por ejemplo la farmacia comunitaria, que es donde yo trabajo acá en Alemania. Nosotros nos encargamos de abastecer medicamentos para toda la población, especialmente aquellos que tienen las terapias crónicas, ¿no? Ya sea terapia crónica o terapia aguda, ¿no? Nuestra función es instruir al paciente para que él realice la toma correcta del medicamento. De esta manera estamos asegurando el éxito de la terapia y también estamos mejorando el compliance, ¿no? A mí me encanta la farmacia comunitaria, tengo mucho contacto con la gente, tengo la oportunidad de ayudar a la gente y me siento muy feliz, ¿no? Otro campo de la farmacia es la industria farmacéutica. Los colegas que trabajan en la industria farmacéutica se encargan del control de calidad de los medicamentos, de la fabricación de los medicamentos, desarrollan el área de marketing y ventas también, ¿no? Otra área que tenemos dentro de la farmacia, ¿no? Es el área de investigación y desarrollo. Y este es un área sumamente emocionante, es una área sumamente interesante, ¿no? Porque acá van a desarrollar a los nuevos medicamentos, por ejemplo, en este caso, al cannabis, ¿no? Al cannabis medicinal que se esté estudiando, se está buscando la correcta dosificación, la correcta vía de administración, se están realizando estudios con cannabis y todo eso se ve en la parte del área de investigación y desarrollo, ¿no? O de repente las nuevas formas farmacéuticas, ¿no? Que, por ejemplo, hay las tabletas dispersables que ahora se están usando mucho, que actúan mucho más rápido que una tableta convencional, ¿no? Y también, por ejemplo, se está mejorando los inhaladores porque hay pacientes que tienen problemas para agarrarlos, especialmente los pacientes ancianos. Entonces también se está mejorando ese campo, ¿no? Y tenemos el campo de la farmacia hospitalaria, ¿no? Que se encarga más en el campo de la farmacia clínica. Se trabaja mucho con los enfermeros y con las enfermeras, los enfermeros y los médicos. Se les brinda mucha información, ¿no?
Entonces, es un campo en el cual nosotros tenemos muchas variantes. Claro, ya con tan amplio es el campo de la farmacia, podría decirse que es casi tan amplio como la medicina, por así decirlo, que tiene varios ámbitos de Sí, trabajo. es un campo muy amplio, sí, es un campo muy amplio en el que tenemos, ¿no? Y hay una farmacia en todos los pueblos, hay una farmacia en todo lugar. Entonces, es la oportunidad de poder ayudar al paciente que queda muy lejos, ¿no? Hay problemas que nosotros como farmacéuticos sí podemos solucionar en la farmacia, pero hay problemas que nosotros no podemos solucionar y en ese caso enviamos al paciente al médico, ¿no? Por supuesto. Y mire que a veces las cosas no siempre pasan como uno lo planea. Usted inicialmente empezó a estudiar medicina y al final terminó enamorándose prácticamente de la farmacia. Sí, es así, ¿no? A veces uno tiene una meta, ¿no? Y por A, B o C motivo no la puede alcanzar. Entonces uno no se va a sentir frustrado, uno tiene que replantear sus metas, ¿no? Y buscar una nueva oportunidad, ¿no? Claro, eso sería en este caso ser más flexible y no quedarse en una sola cosa y si surge un problema, seguir adelante. Sí, sí, esto es muy importante, ser flexible, ¿no? O sea, la vida hoy en día es el continuo cambio. Uno tiene que adaptarse a los cambios y no se puede quedar, pues, encerrado en una idea y desarrollar frustración, pues, ¿no? No, uno tiene que, adaptarse al cambio y ser feliz. Por supuesto. Estamos conversando acerca de su carrera. ¿Cuál fue el mayor desafío que tuvo mientras la estudiaba? Bueno, el mayor desafío de la carrera durante el estudio fue terminar la carrera, ¿no? Muchos piensan que es lo más importante y difícil es ingresar a la universidad. Pues déjenme decirle que no, lo más difícil es terminar la universidad y luego sustentar la tesis y aprobar el título profesional. Entonces no es como uno piensa, que es un martirio el estudiar, prepararse e ingresar. Lo No, fuerte es cuando realmente, uno ingresa, sino entonces. sí, lo difícil es cuando uno ingresa, ¿no? Eso es lo difícil, porque para el examen uno se prepara con los cuestionarios y todo lo demás y lo aprendes, ¿no? El problema es cuando comienzas a estudiar, ¿no? Y te das cuenta que a veces tu base que te dieron en el colegio no es lo suficientemente buena, ¿no? Entonces ahí uno tiene que aprender todo lo que no aprendió, más lo que tiene que aprender en la universidad, ¿no? Entonces, realmente terminar la universidad es un gran reto, ¿no? Claro, Pero pero yo te digo una cosa, Mariana, también uno debe ser, honesto en decirlo, ¿no? Hay muchos cursos que a uno le complican la vida y que no te sirven para nada. Entonces yo creo que las universidades deben replantear sus currículas para ofrecer cursos que realmente te sirvan dentro de tu carrera farmacéutica o dentro de tu carrera profesional, porque hay muchos cursos que realmente te complican la vida y no te ayudan para nada, ¿no? ¿y podría especificarnos tal vez algún curso que usted recuerde que llevó y que realmente no le sirvió y no le ha ayudado mucho en su carrera hoy en día? Por ejemplo, matemáticas 4, derivadas integrales, o sea, eso yo no lo aplico en nada en mi carrera, pues, ¿no? Entonces, lo que necesitamos más, yo creo que en el ámbito de la farmacia es la parte de la parte práctica, ¿no? Cosas que hacemos en el día a día en la farmacia. ¿Cómo se tiene que tomar la tableta? ¿Cómo se toma una tableta, por ejemplo, retardada, cómo debe ser la tableta que es dispersable, cómo tengo que tomar la tableta efervescente, ¿cómo, cómo le explico al paciente que se tiene que poner X o Y unidades de insulina? O, por ejemplo, ¿cómo le explico cómo tiene que agarrar el inhalador, qué cosa tiene que hacer? O sea, son cosas de nuestro día a día. Eso se tiene que aprender. Claro, sería ir a ser un poco más específicos en este caso.
Sí, yo creo que un poco más enfocado a la práctica diaria, ¿no? A qué es lo que hacemos en la farmacia, pues, ¿no? Claro. Y hace un momento también nos comentabas sobre la farmacia comunitaria, que he visto también que a lo largo de su carrera al- se, se ha desenvuelto en diferentes ámbitos, pero sobre todo en la farmacia comunitaria. ¿Podría comentarnos un poco más al respecto? Bueno, acá en Alemania tenemos las diferentes especializaciones, ¿no? Los diferentes campos que te comentaba dentro de la farmacia, ¿no? Que tenemos la industria, tenemos investigación, desarrollo. Yo me incliné por la farmacia comunitaria, ¿no? Y bueno, Alemania es un país que se caracteriza porque todo tiene que ser perfecto. O sea, todo está normado y todos tenemos que hacer las cosas bien, ¿no? Entonces, la gente lee mucho, es un país en donde la gente lee mucho y está muy, muy bien preparada. Entonces, para mí, fue un reto crear esas relaciones de confianza. ¿Y cómo las tenía que crear? Especializándome, siendo muy competente, considerando de que yo en Perú no he trabajado en la farmacia comunitaria, yo en Perú he trabajado en industria farmacéutica, en el área de marketing y ventas, ¿no? Entonces, para mí era un nuevo campo. Es por eso que yo decidí comenzar haciendo las especializaciones. La primera especialización que hice fue la de medicación management, ¿no? Que se refiere a la seguridad terapéutica. Puedo, por ejemplo, optimizar los planes de medicación y a fin de evitar interacciones y que el paciente tenga una mejor calidad de vida y que la terapia sea exitosa, ¿no? Luego hice también una especialización de farmacia geriátrica, porque la gran población de Alemania son ancianos y son los pacientes que tenemos día a día en la farmacia, ¿no? Luego también hice una especialización de citoralia, que es el manejo de oncológicos en la farmacia, porque hay muchos productos oncológicos de aplicación oral, es decir, que el paciente toma tabletas para el cáncer, ¿no? Que son por vía oral. Entonces, ese tipo de preparado nosotros lo dispensamos en las farmacias comunitarias, ¿no? En este campo de la oncología es muy importante mejorar la calidad de vida del paciente y prevenir los efectos colaterales, ¿no? Y es lo que yo hago. Y luego también me especialicé en diabetes, ¿no? Porque la diabetes es una enfermedad que tiene mucha incidencia aquí en Alemania, asimismo, al igual que el síndrome metabólico, ¿no? Entonces, son especialidades que a mí me han valido mucho para poder realizar un buen trabajo acá en Alemania y poder ganar la confianza y el respeto de mis pacientes y de mis colegas, ¿no? Porque venir a un país que no es el mío, a trabajar en un campo que no he trabajado y con el título de farmacéutica es realmente un poco complicado, pero está en las manos de cada persona hacer un buen trabajo, pues, ¿no? Por supuesto, en este caso ha sido el, ha sido el seguir capacitándose y el tema de que uno nunca deja de aprender, a pesar de haber Sí, dejado la universidad. sí, yo les quiero decir algo, ¿no? Miren, yo comencé a trabajar en Alemania, comencé con la aprobación a los 50 años. Yo les quiero decir a todos ustedes que la edad no es límite para nada. O sea, que ustedes a cualquier edad pueden cumplir sus sueños. O sea, la edad no es disculpa para decir no puedo. Ustedes pueden hacer. O sea, y ustedes tienen en sus manos el cumplir o no sus sueños. Por eso luchen por sus sueños. Sueñen. El cielo es el límite. Es increíble que uno siempre piensa de que no, mejor no hago esto, mejor empiezo a hacer las cosas mucho más rápido porque llega a cierta edad y ya no voy a poder hacer nada, Eso es la vida se mentira. pasa volando. No, eso es mentira. Miren, 50 años y yo comencé acá a los 50 años y tengo mis especializaciones y tengo un buen trabajo y me siento feliz, pero eso también me ha costado, o sea, no solo basta quiero hacerlo, sino tengo que hacerlo. ¿Y cómo lo hago? Estudiando. Para mí antes de la aprobación no tenía sábado, no tenía domingo, me costó 1 año y medio la aprobación, pero lo logré y ahora vivo feliz y vivo tranquila. Entonces, todo sueño cuesta, nada nos cae del cielo.
pero lo más importante es tener esa predisposición, ¿no? A seguir aprendiendo, ¿no? A seguir aprendiendo y seguir soñando. Y ahora que comentan lo de la aprobación, ¿cómo fue todo ese proceso? Ya que, si no me equivoco, tiene que usted hacer una serie de exámenes para poder convalidar cursos, si no me equivoco, para poder ejercer su carrera. Bueno, sí, la aprobación fue un tema muy largo, ¿no? A mí me duró más o menos año y medio. Este, el tema es que con la aprobación, bueno, uno tiene que presentar un montón de documentos, los tiene que legalizar, los tiene que traducir y cuesta mucho dinero, ¿no? Entonces, ¿cuál es el primer paso para hacer la aprobación aquí en Alemania? Nosotros tenemos que enviar nuestra documentación a la NABIN, que es una entidad del Ministerio de Cultura, que ellos van a hacer la comparación de cuál es el estudio en Alemania que se estudia y que estudié yo en Perú. Y de ahí me van a decir si mi carrera es comparable y si la van a aprobar. Entonces, como farmacéutica, que yo estudié en la Católica Santa María, me dijeron que sí, que la carrera es reconocida en Alemania y que yo tenía que hacer prácticas, ¿no? De una manera voluntaria si quería o comenzar a trabajar. Nos dan un permiso de 2 años para trabajar, pero ¿qué pasaba? Que como yo no había trabajado en el campo de la farmacia, yo decidí esos 2 años, número 1, hacer prácticas, ¿no? He hecho prácticas en diferentes tipos de farmacia y número 2, prepararme para el examen, ¿no? Entonces, las prácticas que realicé fueron en diferentes farmacias con diferente orientación, ¿no? Acá en Alemania está muy desarrollada la homeopatía y el tratamiento en base de medicina tradicional, ¿no? Luego hice prácticas en una farmacia convencional, luego hice otra en farmacia oncológica y luego hice otra en farmacia pediátrica, ¿no? Entonces, eso me amplió el panorama, ¿no? Me inscribí en unos cursos online. ¿Por qué? Porque tenía que aprender en alemán toda la fisiología y patología y farmacología, ¿no? Entonces ya se pueden imaginar, o sea, en un idioma que no es el mío, ¿no? Después de 35 años que no visité la universidad, comenzar de cero. Entonces, comenzaba, estos seminarios se caracterizan porque en la primera parte nos hablan de la fisiología, anatomía, fisiología, farmacología del cuerpo humano, ya sea infecciones respiratorias o urinarias o etcétera, etcétera, ¿no? Entonces luego ya entra la parte del producto. Entonces, de esta manera yo pude aprender todo el vocabulario, ¿no? Y luego, bueno, me exigían un examen del idioma, ¿no? Un C1, un nivel C1, alemán C1, pero para farmacéuticos, ¿no? Entonces, luego de haber realizado mis prácticas, asistí a la Universidad de Tübingen en 2 oportunidades a una serie de seminarios para los estudiantes que terminaban y que iban a sustentar el título profesional, ¿no? Eran seminarios que duraban 15 días, la verdad que fue bastante duro, comenzaba a 8 de la mañana, terminaba a las 6 de la tarde muerta, ¿no? Y así 15 días en primavera y 15 días en otoño, pero fue muy bonito porque realmente yo era la mamá ahí, ¿no? Todos eran jovencitos y eran un par de personas extranjeras que estábamos haciendo el título profesional, pues, ¿no? Y luego, uno tiene que preparar más documentos y pagar mucho más tasas para dar el examen del título profesional, que nos evalúan como si fuéramos estudiantes recién salidos de la universidad, ¿no? El jurado es de la Universidad de Tübingen, ¿no? Y ellos, antes de tomarnos el examen, nos informan en qué aspectos vamos a ser evaluados. A mí me tocó, por ejemplo, farmacia clínica, porque cuando yo estudié farmacia, aquella época no existía la farmacia clínica. Entonces, yo tenía que estudiar farmacia clínica y en alemán, ¿no? Luego, derecho farmacéutico y la práctica farmacéutica, que sí tenía mucha experiencia porque hice muchas prácticas, ¿no? Entonces, me fue bien. En el examen fuimos 7, solo aprobamos 3, ¿no? Porque es un examen muy difícil, pero si uno se prepara bien, sí lo logra.
Por supuesto, además, con toda la preparación que usted estuvo llevando, el seguir todo el proceso, y se nota que ha sido una experiencia muy enriquecedora también los seminarios que ha llevado. Sí, sí, eran seminarios actualizados, pues, ¿no? De todo. O sea, de material médico quirúrgico, eran seminarios de medicación management, eran seminarios de, por ejemplo, formas farmacéuticas pediátricas, formas farmacéuticas inyectables, el manejo de los pens de insulina, las leyes alemanas, ¿no? Las leyes de los cosméticos, las leyes de los alimentos, las leyes de la farmacia, ¿no? Muy interesante. Sí, como digo, ha sido una experiencia muy enriquecedora y se ha visto de todo un poco también. Sí, sí, hemos visto de todo un poco, farmacia clínica, derecho farmacéutico. Acá se acostumbra mucho en las farmacias a preparar los preparados magistrales, ¿no? O sea, hacemos cremas, hacemos soluciones, hacemos gotas, ¿no? Y eso lo tenemos que hacer en la farmacia, ¿no? Entonces, en este campo yo no tenía mucha experiencia y toda la experiencia la he venido a ganar acá en Alemania, pues, ¿no? Claro. Hay algo muy interesante que mencionó respecto al nivel de idioma que le pedían. ¿Qué fue lo más complicado de aprender alemán? Bueno, el alemán es un idioma muy complicado, ¿no? Porque no lo puedo traducir exactamente al español. O sea, yo no puedo pensar en español y hablar en alemán, ¿no? Porque, por ejemplo, hay muchos artículos que no son iguales. Por ejemplo, en alemán es, o sea, die Sonne, o sea, en español es el sol, pero en alemán es la sol, ¿no? O sea, por ejemplo, en español es el tenedor, pero en alemán es die Gabel, ¿no? En español es cuchillo, pero en alemán es das Messer, neutral. Entonces, uno tiene que aprender de memoria todos los artículos, todas las palabras, y lo que para mí hasta ahora es difícil son las declinaciones, porque en alemán hay 4 casos: el nominativo, acusativo, genitivo y dativo, ¿no? Y cada uno tiene unas declinaciones especiales, ¿no? Entonces yo no tengo ese Bauchgefühl, o sea, Bauchgefühl significa, yo no tengo ¿cómo les puedo decir la palabra? Esa inspiración, ese sentido que ellos dicen, entonces esto no es la, sino es él. Yo no tengo eso porque yo no soy alemana, pues, ¿no? Entonces, es muy difícil, ¿no? Pero acá tenemos un dicho que dice, die Übung macht den Meister. Eso significa que la práctica es el maestro. Uno tiene que practicar, 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 practicar y practicar. Entonces así uno va aprendiendo el idioma, ¿no? Por supuesto, practicar hasta alcanzar la meta. Sí, y la meta era alta porque era un nivel C1 para farmacéuticos, ¿no? Bueno, yo tuve la suerte de estudiar el idioma en un instituto que trabajaba con la Universidad de Bielefeld, ¿no? Donde había muchos estudiantes, ¿no? Entonces ahí pude aprender mucho porque es muy difícil conseguir cursos en ciudades pequeñas para niveles altos, ¿no? Por lo general en las ciudades pequeñas los cursos que ofrecen son el nivel B1 o el nivel B2. Entonces, para alcanzar el nivel C, tenía que viajar todos los días como 1 hora, ¿no? En el tren para ir a la universidad, ¿no? Y poder estudiar el nivel C. Porque acá, bueno, a los estudiantes que quieren venir a estudiar a Alemania tienen que prepararse con el idioma muy bien, porque acá tienen que dar el test DAFT, ¿no? Que es un test para estudiar en la universidad. Claro. Pero bueno, al final, como se dice, la práctica es el maestro y ha podido desenvolverse muy bien a pesar de que no es su lengua materna. Sí, sí. Y lo peor, bueno, acá en Alemania hay muchos dialectos, o sea, cada región tiene su dialecto. Entonces, la mayoría no habla el idioma de la manera correcta, la mayoría lo habla con su dialecto. Entonces, aprender el dialecto, pues, es un reto, ¿no? Porque yo vivo en Stuttgart, cerca de Stuttgart, ¿no? En Baden-Württemberg.
Entonces acá hablan Suevish, o sea, suavos, o sea, yo vivo en la región de los suavos en español, ¿no? Entonces, ellos tienen pues la costumbre, así como nosotros tenemos el diminutivo, mi carrito, mi perrito, ¿no? O sea, ellos también tienen así una, una terminación. Y acá en alemán, o sea, cuando uno estudia alemán, o sea, para hacer el diminutivo tú tienes dos caminos. O le aumentas la sílaba gen, o sea, chen, en español chen, en alemán es gen, ¿no? O le aumentas la sílaba le, por ejemplo, una carta del banco, una tarjeta del banco es una carta, ¿no? Entonces, unos le dicen Kertle, ¿no? Otros le dicen Kerchen, ¿no? Entonces, por ejemplo, perro es Hund, ¿no? Entonces, acá en Schwabenland, donde yo vivo, les dicen Hundle, en lugar de Hundje, ¿no? Entonces, Entonces, realmente cada región tiene como su propia manera de sí, del hablar el idioma. alemán. Sí, por ejemplo, en Bayer es como en Rusia, como el español. Ellos pronuncian mucho la R. En cambio, por ejemplo, habitación es, tú escribes Zimmer, pero tú pronuncias Zimmer, porque la R viene de acá, viene de adelante, Zimmer, ¿no? Pero en alemán tú tienes que decir Zimmer. Y ese acento es difícil para todos los que hablamos español, ¿no? O sea, y ese acento también lo tiene la gente de Bayern, por ejemplo, ¿no? Claro, entonces no solamente ya ahí venía el hecho de aprender el idioma en el nivel que le pedían, sino también aprender algunos dialectos. Sí, aprender algunos dialectos, ¿no? Porque a veces viene la gente a la farmacia y te dice, deme por ejemplo, geben Sie mir bitte eine Tüte. Tüte, ¿qué cosa es una tüte, no? Es una tüte. Tüte es una bolsa, ¿no? Pero ellos dicen tüte, una bolsita. Entonces, esos dialectos son complicados porque a veces uno no los entiende, pues, ¿no? Pero ya con la práctica tú lo entiendes y a veces hasta también los dices, pues, ¿no? Claro, ya poco a poco uno se va acostumbrando. Sí. Y ya que estamos hablando bastante, bueno, de alemán, de su estadía en Alemania, ¿cómo fue al inicio? ¿Por qué decidió ese país? Bueno, yo me enamoré de un alemán, ¿no? Entonces, para el amor no hay nacionalidades ni países y decidimos casarnos y por eso me vine a vivir acá a Alemania. ¿Y cómo fue todo ese proceso de adaptación? ¿Sufrió algún prejuicio por ser peruana o, bueno, extranjera en general? Bueno, sí, para mí fue un shock, ¿no? Porque yo venía de un cargo ejecutivo, ya que trabajaba en la industria farmacéutica, ¿no? De un cargo ejecutivo eh, a ser ama de casa. Entonces no es fácil, ¿no? De ser ama de casa, pues no, muchos dicen, ay, la ama de casa está en su casa. No, la ama de casa tiene un trabajo de 24 horas y nadie le paga, pues, ¿no? Entonces, no fue fácil, ¿no? Porque además acá en Alemania la mano de obra es muy cara, ¿no? Entonces, uno tiene que aprender, por ejemplo, a armar muebles, a pintar las paredes, a trabajar en el jardín, ¿no? Yo jamás me hubiera imaginado que pintar paredes me relajaba. A mí me encanta pintar las paredes, pero eso jamás lo hubiera hecho en Perú, porque en Perú siempre tenemos la mano de obra que es barata, ¿no? Entonces acá yo descubrí que pintando paredes yo soy feliz, ¿no? Me encantan pintar las paredes. Todos los años pinto las paredes de mi casa de diferente color, ¿no? O por ejemplo, trabajar en el jardín.
pero lo más bonito que uno puede experimentar, porque uno planta sus verduras, planta la fruta, ve crecer la fruta, las flores, come esa fruta, cocina con sus hierbas que plantó, perejil, orégano, albahaca y todo lo demás. Entonces es una experiencia pues increíble, pues, ¿no? Y es un cambio, para mí fue un cambio de 360 grados, pues, ¿no? Porque yo en Perú tenía a mi empleada, ¿no? Que cocinaba, lavaba, planchaba, ¿no? Acá yo tenía que planchar, me planché la mano, me la corté también, o sea, de ese tipo de experiencias un montón, ¿no? Pero yo les digo una cosa, ¿no? A todas las madres, eduquen a sus hijos, ¿no? Y enséñenles a hacer todo, enséñenles a lavar su plato, no hay que mi hijito es hombre y él no lava el plato, la que lava el plato es mi hijita mujer. No, eso está mal, eso es hacerle un daño a los hijos. Los hijos tienen que aprender a hacer todas las cosas, tienen que saber planchar, tienen que saber lavar, tienen que saber hacer todo, tienen que saber limpiar, porque mientras más independientes sean, van a sufrir menos. Porque los niños que son unos inútiles y no saben ni lavar su plato, cuando viven solos, pues sufren mucho. Entonces, enséñenles a sus hijos a vivir de una manera independiente, enséñenles a hacer las cosas. Claro, no importa el género, todos tenemos que, al fin de cuentas, vamos a llegar a ser adultos y tenemos que ser autoeficientes. Exactamente, tenemos que ser independientes, pues, ¿no? Y sí sentí discriminación, ¿no? Porque acá, bueno, a todos los extranjeros nos meten en el mismo saco, ¿no? Y entonces, sí hay discriminación, ¿no? Pero, yo luché mucho por ganarme un lugar en este país, ¿no? Y, en base a competencia, ¿no? Haciendo mi trabajo, es que yo me he ganado un lugar en este país, ¿no? Y ahora tengo muchas personas que conozco, ¿no? Y gente que me respeta, gente que confía en mí, ¿no? Y tengo también muchos amigos. Entonces, pero eso no es de un día al otro, eso también cuesta, ¿no? Por supuesto, pero al final el resultado fue positivo y entonces no ha sido fácil el adaptarse. Es un No, no ha cambio sido tan fácil. radical. No, no ha sido fácil adaptarse, ¿no? Porque uno viene con su cultura, ¿no? Viene con su cultura, viene con sus costumbres, ¿no? Y adaptarse a un país que es diferente al tuyo, o sea, cuesta, ¿no? Entonces, pero a mí me gusta vivir en Alemania. Alemania es un país muy ordenado, ¿no? Entonces, la gente respeta las leyes. Cuando la gente a uno le dicen no haga esto, pues no lo haces, así de simple. No que estás pensando cómo sacarle la vuelta a la ley para poder hacerlo. No, eso no existe acá. Entonces hay mucho respeto por las leyes, hay mucho respeto por la otra persona. O sea, a nadie se le ocurriría acá aplicar un Pepe el vivo. Pues no, eso no existe acá. Por supuesto, entre varios países siempre están las diferencias culturales. Y hablando de las diferencias, usted comentaba la diferencia que había entre la mano de obra, en los precios. Y hablando específicamente en su campo, ¿qué diferencias ha notado en Alemania y en Perú? Bueno, por ejemplo, acá en Alemania, el trabajo está arreglado, o sea, está, arreglado, o sea, todo está, descrito, ¿no? ¿Qué cosa tenemos que hacer? Por ejemplo, en la farmacia nosotros trabajamos con el sistema del QMS, que son las buenas prácticas de trabajo en la farmacia, ¿no? Entonces, todo está normado. Otra cosa que, bueno, yo no sé en Perú, me parece que en Perú no todo está normado. Nosotros, o sea, tenemos normado cómo hacemos la dispensación, cómo se hacen los pedidos en la farmacia, cómo se manejan los reclamos en la farmacia, cómo se manejan las interacciones, o sea, todo lo tenemos reglado, ¿no? Por otro lado, tenemos una tarifa de pagos de honorarios que es reconocida por la Cámara Farmacéutica, o sea, los sueldos son justos y son sueldos decentes que le permite vivir al farmacéutico de una manera decente, ¿no? Entonces, nosotros tenemos una escala de 0 a 2 años, ganan X, de 3 años a 5 años ganan Y,
de 6 años a 10 años ganan C y a partir de 11 años, así tenga 12 o 30, ganan D, por ejemplo. O sea, y nadie va a trabajar por debajo de esa tarifa, ¿no? Nadie, no hay nadie de que controla, contrátame a mí que a mí me pagan menos, ¿no? Eso no se da acá. No se da porque es un trabajo que demanda mucho esfuerzo, ¿no? Y mucha capacitación y mucha responsabilidad. Entonces uno no puede malbaratear su trabajo, ¿no? Entonces, eso por un lado, ¿no? Que en Perú no hay una tarifa de pago por honorarios, ¿no? Lamentablemente muchas empresas, ¿no? Pagan un sueldo bajo al farmacéutico, al personal de farmacia, y les pagan incentivos por la venta de X o Y producto que le da mayor rentabilidad a la farmacia o a la botica. Entonces, ese pago está muy mal, porque los farmacéuticos perdemos la independencia de nuestra recomendación profesional y nos convertimos en unos vendedores, en unos, no sé, pues cómo decirlo, alguien que le interesa la comisión y no le interesa la salud de las personas, ¿no? Entonces, eso se tiene que arreglar en Perú. No puede haber este tipo de pago de sueldo bajo, ¿no? Para que vivan de la comisión. Eso no se debe dar, ¿no? Otra cosa, otra diferencia es que acá está prohibido el cambio de receta. No existe cambio de receta en el punto de venta. Eso está penado, ¿no? Otro aspecto diferente es que el farmacéutico siempre tiene que estar en la farmacia. No se puede abrir la farmacia sin farmacéutico. No hay que yo dejo mi título profesional acá colgado y de ahí me voy a mi casa. Eso no existe. El farmacéutico es el responsable de la farmacia y es el responsable por todo lo que ocurre en la farmacia y por la recomendación de los técnicos. O sea, el farmacéutico es el que controla que el técnico no esté recomendando antibióticos, que no esté recomendando productos que son de prescripción médica, ¿no? Entonces, esas son las diferencias que encuentro más saltantes en cuanto a nuestro trabajo farmacéutico y, en Perú y en Alemania, ¿no? Otra cosa antes de que me olvide, aquí en Alemania los productos medicamentosos, o sea, los medicamentos están divididos en productos de prescripción médica, solo el médico lo puede prescribir, nadie más, en productos de recomendación farmacéutica y en productos OTC, ¿no? Entonces, nadie puede, un farmacéutico o un dependiente no puede recomendar antibióticos, no puede recomendar antipsicóticos, no puede recomendar productos para la presión o para el colesterol, ¿no? Entonces, esas cosas yo no he visto, o sea, he tenido mala experiencia en Perú, ¿no? Me fui a una farmacia, me recomendaron un antibiótico, en vez de tomarlo 10 días, me dijeron que con 2 era suficiente, ¿no? O sea, un manejo realmente preocupante. Un poco desorganizado, de cierta manera. Sí, yo creo que falta un poco más de normativa, ¿no? Más de normativa y el tema del pago de las comisiones es realmente muy negativo para el ejercicio independiente de la profesión farmacéutica. Claro, entonces acá hay mucho por trabajar en cuanto a los honorarios, a reglamentar todo. Es un camino que todavía nos falta recorrer. Sí, especialmente también en el campo de los narcóticos, ¿no? Porque ahora con la inclusión de la cannabis medicinal en el campo de la farmacia, ¿no? Eso también tiene que estar muy bien, reglado, o sea, tiene que estar muy bien, las leyes lo tienen que controlar, ¿no? Tiene que estar muy bien controlado por las leyes, porque siempre se corre el riesgo del mal uso, de un uso medicinal de la cannabis, ¿no? Por un uso de diversión o de vicio, pues, ¿no? Y ojo, que la cannabis medicinal no es la cannabis que uno fuma su marihuana, o sea, no es la misma. Por supuesto, hay ciertas obvias y abismales diferencias, y es por lo cual ha sido legalizada también acá en Perú. Sí,
Realmente nosotros tenemos mucha experiencia con cannabis, ¿no? En la farmacia que trabajo tenemos muchos pacientes, ¿no? Y los resultados son, pero impresionantes. Pacientes con esclerosis múltiple, pacientes con Parkinson, realmente los resultados son muy buenos, ¿no? Pero acá hay un estricto control de todo lo que es la cannabis. Hacemos exámenes de identidad, las pruebas de identidad, para identificar que la cannabis que estamos comprando realmente contiene los cannabinoides que dice, ¿no? Entonces hacemos pruebas de identidad para determinar cuánto de THC contiene y cuánto de CBD, ¿no? Porque el problema es que cuando el mercado es negro, a uno le venden gato por liebre, y lo que se utiliza son las flores femeninas de la planta femenina de la cannabis. No se utiliza toda la planta. Entonces, todas las preparaciones que hacen en Perú, realmente yo no sé si hacen un control de calidad de la planta, no sé si hacen el, la constatación de los principios activos, ¿no? Pero me parece que ahí más grande es el mercado negro que el mercado medicinal, ¿no? Y acá sí hay esa cierta desorganización o que se compra algo y termina siendo otra cosa. Esperemos de que se llega a tener un mejor control. Sí, yo creo que es la oportunidad para que las comunidades, por ejemplo, que viven en la selva, que el clima es óptimo, o las comunidades de la costa, ¿no? Puedan comenzar con los sembríos de cannabis, ¿no? Porque es la medicina del futuro, ¿no? Pero tiene que estar bien normado, tiene que estar bien aclarado, ¿no? Yo tengo un amigo que estudió conmigo, Eduardo Pinto, ¿no? Que estudió conmigo en la universidad. Él es un experto en el tema de cannabis, experto. Entonces, un día conversábamos acerca de la posibilidad de que la gente comience a cultivar, las comunidades campesinas comiencen a cultivar cannabis, porque el cannabis no lo puedo cultivar yo en mi casa, o sea, eso no está bien, o sea, que el cultivo libre, que cada uno tiene su planta de cannabis en su casa, eso no es posible, ¿no? Porque la planta de cannabis necesita determinadas concentraciones de sol, determinada temperatura para que los cannabinoides sean producidos en mayor concentración. Entonces, no, yo no puedo tener una planta de cannabis en mi casa, porque no es el efecto que yo requiero, ¿no? Entonces, la idea era de que estas comunidades campesinas puedan desarrollar algún día cultivos de cannabis. Por supuesto, es una magnífica idea y esperemos de que se llegue a considerar esto en algún momento. Y para terminar esta entrevista, doctora, ¿qué opina respecto al movimiento antivacunas que ha tomado más fuerza desde las creencias, desde que las que creerían defensas frente al SARS-CoV-2 empezaron a comercializarse? Bueno, no podemos generalizar de que todas las vacunas son malas, ¿no? O de que todas las vacunas matan. Eso no es cierto, porque las vacunas van a disminuir el riesgo de contagio y van a disminuir el riesgo de que la persona desarrolle una infección, ¿no? Hay vacunas que, por ejemplo, tú y yo las hemos recogido, las hemos recibido tus padres, la vacuna de la TBC, de la polio, de la difteria, del sarampión, y son vacunas que han demostrado pues que no matan a la gente, ¿no? Los casos de polio, los casos de tuberculosis, los casos de sarampión están casi erradicados, pues, ¿no? En el Perú el tema de la tuberculosis, bueno, que es un tema muy, muy amplio, ¿no? Porque está relacionado pues con los malos hábitos de la alimentación, o ¿cuál es la palabra? Cuando viven muchas personas en un cuarto, o sea, me olvidé la palabra, son cosas pues que ya vienen de ¿Operación? atrás, ¿no? Pero en general las vacunas, ¿no? Las vacunas son productos que sí han demostrado su eficacia, ¿no? Entonces, antes pues demandaba demasiado tiempo
determinar el DNA, la secuencia de DNA, ¿no? Y demandaba muchos años, ¿no? Por eso que las vacunas, pues, tienen muchos años de estudio, pero ahora no. Ahora con la tecnología, uno en cuestión de horas puede saber cuáles son las secuencias del DNA, pues, ¿no? Entonces puede producir vacunas que sean efectivas y que sean seguras. Ahora, uno tiene que poner en la balanza el costo-beneficio, ¿no? Si el beneficio es mayor que el costo, entonces pues pueden vacunarse, pues, ¿no? Nosotros aquí en Alemania tenemos esta experiencia con las vacunas de los virus inactivos, por ejemplo, ¿no? Tenemos las vacunas de la gripe, tenemos las vacunas del herpes, ¿no? Que son virus inactivos. Es decir, que el cuerpo va a crear los anticuerpos, pero no va a ser la enfermedad, ¿no? Ahora hay nuevas tecnologías, ¿no? Como las vacunas del RNA mensajero o las vacunas de vectores, ¿no? Y precisamente estas tecnologías están desarrollándose los estudios fase 3, ¿no? Ya se han determinado la eficacia del 91% o encima del 70% de algunas vacunas, ¿no? Y el tema fue que ya es una decisión de cada uno si quiere ser vacunado o no, de acuerdo a sus factores de riesgo que tenga o no, ¿no? Pero si todos queremos tener nuevamente esa vida normal, ¿no? Pues tenemos que controlar al virus y una alternativa de controlar al virus es a través de las vacunas, ¿no? En cuanto a los antivacunas, muchas veces es gente que está desinformada, ¿no? Gente que realmente no sabe lo que dice. Nosotros teníamos, porque ahora ya están prohibidas, todos los viernes unas manifestaciones antivacunas, exactamente al frente de la farmacia, porque nosotros tenemos la farmacia al frente de una plaza, ¿no? Entonces, a raíz de estas manifestaciones, la gente se contagiaba porque iban sin máscara, ¿no? Y comenzaban a hablar. Y ustedes saben que el coronavirus es una enfermedad que se transmite a través de los aerosoles, ¿no? Entonces, el índice de contagios en la ciudad donde yo vivo se elevó, pero tremendamente, ¿no? Y eso fue lo que pasó también, porque en agosto, que estábamos en el invierno, en verano, ¿no? Agosto, septiembre, se realizaron estas grandes concentraciones antivacunas en Berlín, ¿no? Entonces, una fue en Berlín y creo que la otra fue en Bonn. Y ahí pues se reunieron miles de gente y se contagiaron todos. La mayoría se llevó el virus a su ciudad de origen, ¿no? Y recibimos la segunda ola que la esperábamos para octubre, la comenzamos a ver en septiembre, ¿no? Y realmente la segunda ola nos ha golpeado mucho acá en Alemania. La primera ola fue una ola pequeñita, la segunda ola era un monstruo, ¿no? Entonces, hasta ahora estamos tratando de salir de la segunda ola, pero con las variantes del virus tan contagiosas estamos en una etapa de meseta, pues, ¿no? Claro, sería importante que todos llegaran a tener conciencia, informarse, para que vean de que también en vez de apoyar a que podamos salir de todo el mundo de esta situación, más bien perjudican. No solamente se perjudican ellos, sino también a sus familias, a las personas de su entorno. Sí, eso es, ¿no? Que, por ejemplo, si la persona no cumple con las medidas de bioseguridad y se va a la fiesta COVID, ¿no? Vamos a continuar con el virus, vamos a continuar. La enfermedad se va a expandir. Algunos de nuestros familiares pueden hasta morir, ¿no? Entonces, uno tiene que lavarse las manos continuamente, tiene que ponerse la máscara y la tiene que ponérsela encima de la nariz, no debajo de la nariz o acá, ¿no? Eso está mal. Uno se tiene que lavar continuamente las manos, poner la máscara, que uno tiene que respetar las distancias, ¿no? Y evitar las aglomeraciones de gente, ¿no? Porque es ahí donde el virus se va a expandir, pues, ¿no? Y el tema es que, por ejemplo, en Alemania comenzaron los rebrotes de tuberculosis y comenzaron los rebrotes de sarampión. ¿Por qué? Porque había muchos antivacunas que no habían vacunado a sus hijos, ¿no? O que no se habían vacunado ellos. Y con las olas de refugiados que llegaron a Alemania, llegaron estas enfermedades que ya no las teníamos. Entonces, la gente que no estaba vacunada se contagió.
y ahora tenemos rebrote de tuberculosis y de sarampión. Entonces esto muestra lo contraproducente que es el no vacunarse. Sí, realmente es contraproducente, ¿no? Porque si a uno le da una poliomielitis o una rubiola o un sarampión, pues la va a pasar muy mal. Y son enfermedades, ¿no? Que ya no vemos. O sea, ¿por qué? Porque las vacunas cumplieron un rol tan importante que fueron erradicadas. Por supuesto. Entonces hay que recordar de que en el momento en que le toque, hay que vacunarse y hay que siempre cumplir con las medidas de bioseguridad. Las mascarillas, como dice, cubriendo toda la nariz, la boca también, lavarse las manos, desinfectar todo, para que así podamos salir pronto de esta situación. Sí, así es. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Sí, esperamos que hayan disfrutado de esta entrevista. Nuevamente, muchas gracias, doctora Dilger, por aceptar la invitación y contarnos de sus experiencias y de su maravillosa carrera. Muchas gracias, muy contenta de estar acá y no se olviden, soñar no cuesta y cumplan sus sueños. Exacto, el único límite hacia el cielo somos nosotros, por eso hay que seguir adelante y cumplir nuestros sueños. Nos vemos. Chao.